¿Cómo va eso? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bienvenidos a un nuevo encuentro online, como todos los sábados a las 19. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contento de que nos veamos, nos encontremos y charlemos de lo que nos resulta importante y que siempre no solo nos beneficia, sino que beneficia a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a todo lo que nos rodea. Creemos que puede ser embellecido a través de unas vidas que han decidido ser pinceles con fe, con amor, en las manos de Dios que bendice y transforma, da color, da vida. Y estuvimos hablando el sábado pasado el tema del discipulado, pero lo habíamos encarado desde el punto de vista integral. Discipular no solo como el hecho de, comunicar las buenas nuevas de Dios, lo que dice la Biblia, el Evangelio, sino que entendemos el discipulado aún también y lo justificamos bíblicamente, lo respaldamos, es más, nos inspiramos bíblicamente para decir eso, en cuanto a ayudar a la gente también las tareas cotidianas, ya sea en hacer un trámite, en cuestiones de higiene, de prácticas laborales. Todo eso también forma parte de un discipulado para que la gente tenga una mejor calidad de vida y el ser humano, como obra maestra de Dios, refleje a su creador, tenga la firma, su vida, que tenga concomitancia con el autor de su ser. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar del tema, seguimos discipulado, pero ahora sí desde el punto de vista específico del evangelismo, pero lo vamos a ver de una manera creativa, justamente como el apóstol Pablo, donde vemos sus estrategias como, no diría protagonistas, pero sí como grandes herramientas en todo lo que él hacía, cómo él se movía, cómo él hablaba. En cada situación elegía un método particular y sin duda inspirado por Dios en ese momento y también con antelación muchas veces. Vamos a leer algunas partes de la Biblia, vamos a citar momentos y estoy seguro que todos los que se conectan siempre, estamos juntos acá, tenemos una tendencia hacia lo creativo, hacia lo original. Somos personas de mente abierta, con una flexibilidad admirable, que los felicito por eso y sé que se van a sentir también inspirados con esto, acompañados y representados, creo que también. Jesús, él explicaba de manera histórica, de manera bíblica, pero algo que llamaba mucho la atención de Jesús es que él aplicaba lo que enseñaba. Lo que se le reclamaba muchas veces a los de la secta, por ejemplo a los fariseos, que tanto se habla, eran personas que hablaban mucho y que decían cómo debían ser las cosas, pero que después a la hora de la práctica se los tildaba de hipócritas por no llevarlo, no poner por obra sus palabras, las palabras que ellos mismos pronunciaban, lo que ellos mismos decían que había que hacer. Entonces yo creo que es clave ahora cuando veamos estas estrategias del apóstol Pablo, sin duda el gran misionero, cómo él ponía por obra, pero al mismo tiempo no se complicaba. Tenía estrategias con muchísima sabiduría, pero al mismo tiempo no se complicaba la vida. Él lo que decía lo ponía por obra, lo demostraba y de una manera que uno diría, pero ¿está bien hacer esto así? ¿Se puede tener esta flexibilidad, esta apertura de mente? Sí, claro que sí. Y ahora lo vamos a ver cómo él lo respalda con una sabiduría hermosa. Y hablando de simplificar, yo creo que en esta época, con la gente que tiene tan poco tiempo o anda tan apurada, y especialmente hoy en día donde cada minuto vale a veces para generar el recurso necesario para llegar a fin de mes y la gente anda corriendo y pensando en cómo a veces ahorrar un peso, nuestros discursos creo que deben ser más que nunca prácticos, deben ser aplicables, no por eso no poco
no por eso van a ser poco profundos, no por eso van a ser light, no por eso van a ser diluidos, no por eso van a ser poco espirituales o poco místicos o poco inteligentes. No, pero sí concretos, directos y sin perder tiempo. Aunque cuando también estemos en situaciones que requiere una predicación, una estrategia a largo plazo, también lo hagamos. La guía del Espíritu Santo es clave para esto. No hay una fórmula, no hay un método establecido, no es algo de manual esto, sino que lo lindo de nuestro caminar de fe, que nosotros dependemos de nuestro vínculo con el Señor cotidiano, con el Espíritu Santo y lo que Él nos vaya guiando y también resaltando, por supuesto, de la Biblia. Yo pensaba, ¿no?, en algunas estrategias actuales que hoy en día son obvias, pero que en algún momento fueron rechazadas. Por ejemplo, cuando aparece la televisión, y esto ocurrió más en Estados Unidos porque había una cultura protestante, una iglesia cristiana evangélica predominante desde ese momento, cuando aparece la televisión. Y claro, lo vieron como un riesgo esto, como un problema de que podría llegar a traer, no sé, algo diabólico. En lugar de haberlo visto como una oportunidad para predicar el evangelio. Igual y hay una película que habla de todo esto, la de Tammy Faye, por ejemplo, como ellos, con muchas cuestiones cuestionables, por supuesto, su proceder, pero cómo utilizaron la caja del diablo para dar a conocer el mensaje, las buenas noticias del Señor, y así como muchísimos. Yo mencioné justo un caso que no ha sido demasiado feliz, pero que sin duda producciones televisivas de primer nivel, conocimiento de las nuevas tecnologías al servicio del reino. Ellos, como muchísimos otros televangelistas, como se les llamaba, que, como te digo, todo es aplaudible y no, todo lo que pasó no, pero yo creo que el hecho de haber abrazado una nueva tecnología para dar a conocer el mensaje, en lugar de tratar de que todo el mundo la apague, subámonos a la ola y surfiemos con un buen estilo. En otra época, por ejemplo, me acuerdo en las iglesias, yo incluso era chico, así que acá en Argentina no es de hace tanto esto, había instrumentos que se rechazaban, por ejemplo, más dentro de algunos sectores más conservadores. Había instrumentos que se rechazaban dentro de la iglesia, instrumentos musicales me refiero, no sé, la batería o la guitarra eléctrica, hasta que un día lo empezaron a usar y se dieron cuenta que eso era de bendición para la gente, para dar gloria a Dios. Y cuánto hoy no escuchamos, no sé, las grabaciones o en las congregaciones con los músicos y están tocando, y quién va a cuestionar hoy en día eso, que esto no se puede, no es de Dios, sino que estrategias. También pasó lo mismo con algunos estilos de música. Tal estilo es del diablo, tal estilo es diabólico y satánico. ¿Y qué pasa si en lugar de decir eso decimos, mira, este estilo podemos tener cierta llegada a determinadas personas, aprovechémoslo, démosle la gloria a Dios, hagamos algo con una buena motivación, un buen contenido, y si encima es de calidad, mejor todavía, glorioso. Después, por otro lado, es muy probable que en nuestra estrategia yo creo que es muy importante sentirse a gusto con lo que uno hace. No complicarse la vida con esto. ¿A qué me refiero? Y yo lo entiendo y sé que suena espiritual y sé de por qué lo dicen y tienen una buena motivación, pero vieron esto de no es lo que yo quiero, es lo que vos quieras, Señor. O esto de morir a uno mismo y los gustos personales que uno tenga, y los intereses personales, y que sea lo que Dios quiera y lo que Él quiera y solo Él. Y ese es un pensamiento que a veces lleva a demorar demasiado las cosas, a dilatar demasiado las cosas. ¿Y a qué me refiero con las cosas? A la predicación del Evangelio,
al discipulado. Cuando, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy concreto y muy práctico, que sé que todos lo vamos a ver muy claro, que es un grupo de alabanza. Imagínense un grupo de alabanza en la iglesia, cuán bendecidos somos. Por ejemplo, a la hora de escuchar a alguno de los Marcos, vieron los cantantes de nombre Marcos, que hay varios cantantes cristianos del nombre Marcos y sus grupos de música, donde hay uno que toca el bajo, hay uno que canta, hay uno que toca la batería, y son de mucha bendición. Y dan gloria a Dios, por supuesto que sí, pero de una manera espectacular, somos bendecidos, nos transportan a través de esas melodías a tomar conciencia de la presencia del Señor alrededor nuestro, en nuestra vida, nos inspiran a la oración, gloria a Dios. Bueno, a cada uno de esos músicos, seguro que desde muy chiquito les encantó tocar música. Desde muy chiquito al baterista le encantó tocar la batería. Al que canta desde muy chico le encantó cantar. Y es algo que les apasiona hacerlo, es algo que disfrutan hacerlo, es algo que se divierten mientras lo hacen. Y eso da gloria a Dios, porque lo hacen en armonía, lo hacen con un buen propósito, lo hacen con un buen contenido, con una buena motivación y si es, como les digo, y con una muy buena calidad también, por supuesto. No nos compliquemos a la hora de decir, bueno, pero será, no será. Yo creo que estamos en una altura de la madurez de la iglesia y de la realidad espiritual, de la identificación con el Señor, que ya lo que pensemos, tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, lo que nosotros pensemos, el Señor vive en nuestro corazón, lo que sintamos, lo que pensemos, ¿por qué lo vamos a desechar? A menos que sea algo, uno dice, sí, esto es malo lo que estás pensando, no podés ir a robar un banco, obvio, eso no es de Dios, pero simplifiquemos los asuntos, vivamos el Evangelio de una forma natural y estoy seguro que uno cuando vive de esta manera conectado, y perdón la expresión, y uno haga lo que quiera por ser una persona en comunión con el Espíritu Santo, aunque hagas lo que quieras, vas a ser de bendición, de alegría, de extensión del reino y de gloria a Dios. Hay una frase, un diálogo muy conocido de Bill Johnson que alguien le preguntaba, pastor, no sé si cuando termine la secundaria, no sé si ser maestro o si ser abogado, si irme de misionero a África, no sé qué hacer, no sé cuál será la voluntad de Dios. Y Bill Johnson, que no dudamos de su espiritualidad, le responde esto, y es como una frase muy común y que ha simplificado la vida de muchas personas para que no pierdan tiempo y estén dando gloria a Dios inmediatamente y discipulando, que también de eso se trata, y ahora vamos a ir al tema específico a través de las estrategias del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que responde Bill Johnson a qué no sé qué hacer? Bill dice, mira, la Biblia dice que debemos hacer discípulos, que debemos sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Eso es clara la Biblia, porque la Biblia no te dice, sé un maestro, sé un misionero o sé un bombero o un comerciante. Entonces, Bill lo que dice es, elegí lo que quieras, por ejemplo, sé un maestro de escuela, pero que haga discípulos, que liberen endemoniados, que sanen enfermos, resuciten muertos. Si quieres ser un bombero, sé un bombero, pero sé un bombero que haga discípulos, resucite muertos, libere endemoniados, sane enfermos. Simplificarlo. Cuando nosotros estamos viviendo en ese fluir de hacer lo que claramente dice la Biblia que debemos hacer, Él va enderezando nuestro caminar y nos va llevando de un lugar a otro. Dice la Biblia que los que son del Espíritu son como el viento, no se saben de dónde vienen ni a dónde van. Entonces creo que eso es mucho más espiritual, aunque no suene de esa manera, pero creo que todo esto es mucho más espiritual que decir, bueno, Señor, yo si no me decís al pie de la letra lo que debo hacer, el horario específico, con quién, dónde, cuándo y cómo, no me muevo porque quiero hacer tu voluntad. Y me voy a quedar acá sentado hasta que me hables. Y yo creo que el Señor ya nos ha hablado a todos muy claramente y debemos hacer discípulos. Con la estrategia, guiados por el Espíritu, de una forma creativa, original. Bueno, miren lo que decía el apóstol Pablo.
en una completa convicción de la soberanía que Él tiene, que Él tenía y que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Cómo, Pablo, hablas que como seres humanos somos soberanos? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Dios es soberano y nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Así como Él es, somos nosotros, dice la Biblia esto. Así como Jesús anduvo en la tierra, así somos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos características, atributos de Dios, por ejemplo, es la soberanía. Pero ¿cómo, Pablo, vas a decir eso? Sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, somos soberanos de pecar o no pecar. Si no, preguntale a Adán y Eva, preguntale a cualquier persona que ande por ahí, o incluso preguntátelo a vos mismo. Pero en la libertad que tenemos en Cristo decidimos no pecar. Estamos ejerciendo la soberanía heredada por Dios. Por lo tanto, también le damos gloria a Dios cuando nosotros, en la soberanía que hemos heredado por ser criaturas a imagen y semejanza de Dios, decidimos tomar buenas decisiones, simplificando el Evangelio, simplificando nuestra vida espiritual, pero no en pos de achicar las cosas, en pos de algo espiritualmente mediocre, sino al contrario. Esto nos eleva la responsabilidad, nos eleva la estima. Ahora empezamos a nadar en esas aguas de que somos siervos de Dios, de que somos el sacerdocio real, el sacerdocio de la realeza. Y de eso también hablamos la reunión pasada, que fue Santa Cena. Ahora que me acuerdo, la anterior fue la de discipulado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, a partir del versículo 19, él nos acerca a su estrategia principal, nos la explica. Él dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, porque en esa época era muy común la esclavitud, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, acá otro ejemplo, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Otro ejemplo, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, los gentiles son las personas que no son judías. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevar a Cristo, para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Me encanta. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El apóstol Pablo lo está diciendo. Y si hay algo que el apóstol Pablo no era, es hipócrita. Entonces, ¿pero cómo? Cuando estás acá actúas de una manera, cuando estás acá actúas de otra. Acá él era un estratega, él era una persona guiada por el Espíritu Santo, escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento y no vamos a poner en tela de juicio, o sea, yo ni siquiera se me ocurre cruzar por la mente de cuestionar esto, al contrario, esto me habla del carácter de Dios también, de cómo Él a veces obra de una manera, a veces obra de otra, a veces nos trae a memoria algo que Él hizo en algún momento para que lo tomemos en ese preciso instante y después seamos rápidos para caminar. Es como, digamos, si uno está corriendo una carrera, y la Biblia habla mucho de los ejemplos de las carreras, de correr. Es como decir, yo tengo que llegar a esa meta.
Voy a correr y correr porque yo soy un excelente corredor. Y bueno, lástima que esto era una regata y había que remar. Era sobre el agua y con botes y remos. Entonces, por eso debemos ser flexibles. Obviamente, esto siempre es de una manera santa, siempre es algo que tenía Pablo como una gran característica, era que él sabía tomar lo bueno y rechazar lo malo. No estoy hablando de tener un acercamiento simplista de la evangelización, del discipulado, que es o estar en contra de una cultura que nos rodea, pero tampoco absorber todo lo que la cultura que nos rodea nos está ofreciendo o está practicando. La Biblia es clara en decir que ellos se conviertan a vos y vos no a ellos. Pero ¿cómo te acercás a ellos? Por lo menos mínimamente hablando el mismo idioma. Mínimamente usando palabras que te entiendan. Mínimamente, como hacía el apóstol Pablo, buscando empatía, buscando comunión, buscando cercanía emocional, igualdad de condiciones. Al esclavo iba como esclavo, al judío como judío porque tenía determinadas creencias o prácticas. Al que no tenía esas creencias o prácticas religiosas, iba sin ellas. Es tan simple y tan natural esto. Hay un recuento que hacen los historiadores, los teólogos, en los que Pablo, en la Biblia misma, en sus discursos, en sus cartas, cita a lo largo del Nuevo Testamento 5 veces, a pensadores, poetas o filósofos de la época. O algunos habían estado un tiempito antes. Y esto obviamente es una estrategia, pero a mí me fascina porque Pablo era un entendido del tiempo en el que vivía, era un entendido. Y hoy en día hay muchas predicaciones y están buenísimas del entender los tiempos, entender lo que Dios está haciendo hoy en día en el mundo, y está buenísimo eso. Pero Pablo, si bien entendía y sabía por supuesto todo lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer, pero él no perdía el entendimiento de sus contemporáneos, de la cultura que lo rodeaba, del mundo que lo rodeaba. Es como, por ejemplo, cuando Pablo en la Biblia encontramos 5 veces que cita a filósofos o poetas de la época, es como, por ejemplo, yo sé que estaba Margarita ahí viendo y a ella le gusta mucho el tango. Bueno, el tango, por ejemplo, cuántas frases, ¿no? Yo conozco gente que está cualquier cosa, no sé, pelando una papa y se acuerda de un tango y te dice sí, y te canta el tango que habla de las papas. O por ejemplo también conocer de las personalidades de la cultura popular o de las películas y usarlo como un método. La otra vez yo estaba viendo una película que era de un chico, ahora no me acuerdo cómo era la película, el título era un chico que él lo habían dado en adopción muy pequeño y que él escuchaba música. Tenía como un don que él escuchaba música, y perdón, les voy a arruinar el final de la película, y él termina como que va siguiendo ese impulso interno de escuchar música y de producir música y de hacer música, y lo lleva hasta terminar encontrándose con sus padres biológicos. Y uno escucha eso. Yo escuchaba el nene como él decía que lo que escuchaba y veía las estrellas y que las estrellas tenían un ritmo, que a él lo guiaban. Parecía realmente como Dios hablando. Empezar también a encontrar a Dios en la cultura que nos rodea. Y esto fue una de las estrategias que hizo el apóstol Pablo, que es digna de estudiar, repasar, aprender, meditar en ella, que es cuando Pablo está de viaje misionero en Grecia y va a Atenas, que sería el mayor centro cultural de la Roma antigua. Y se nos dice que Pablo incluso dialogó con estoicos
y epicúreos, que son las voces filosóficas y de moda y de los pensadores del momento también. Eran personas de un gran nivel intelectual. También porque él tenía esa facilidad, porque Pablo, antes de convertirse al Evangelio, él había sido un judío, pero súper preparado. Incluso se menciona en la Biblia que él había sido Gamaliel, uno de sus maestros, que era también como el gran maestro de la época, de enseñanza y sabiduría y teología y pensamiento. Pablo hoy en día tendría como 5 títulos universitarios. Si trasladamos lo que él estudió en aquella época a lo que es hoy en día, tendría como 5 títulos universitarios. Y él sabía cómo argumentar, él sabía cómo defender, él sabía cómo armar un discurso aún antes de su conversión a Cristo. Hemos hablado en otra oportunidad cómo el Espíritu Santo aún capacitó para que las personas tengan una buena oratoria, siendo personas sin estudios. Pero bueno, en el caso de Pablo, él sí venía con muchos estudios. Se convierte y todo ese bagaje, ese conocimiento, esa facilidad, ese talento desarrollado, lo pone al servicio también. Y con eso puede llegar a toda clase de personas. El Areópago es donde Pablo predica y de donde lo que vamos a mencionar, el tema central de hoy, y que es justo un sector debajo del Partenón. El Partenón era un templo imponente, el más famoso, el más conocido, el más grande, donde estaba el lugar de devoción a la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, la diosa de las estrategias, por ejemplo, la diosa del conocimiento, también de la guerra justa, era como la principal. Entonces a mí me fascina que Pablo, a una poca distancia del lugar donde se erigía el altar pagano a la diosa de la estrategia, él utiliza una estrategia divina y gloriosa. Miren, Pablo en ese lugar empieza a caminar y está viendo, como yo les decía, siempre atento a la cultura que lo rodea, estaba viendo que entre medio de todos los altares, todos esos lugares rituales, esos lugares de devoción pagana, encuentra que hay un altar que dice altar al Dios no conocido. Y esto lo usa para reconocer virtudes de la gente de esa zona, y sin duda entra bien, entra como con amor hacia esa gente. Además, ¿por qué? Porque si él después va a predicar el Evangelio, no debe menospreciar la actitud creyente de esas personas, aunque eran creyentes incluso en este caso, el Dios no conocido, querían en tantos dioses hasta en el Dios que ni siquiera conocían. Entonces Pablo dijo esto, mientras iba ahí caminando, dice, veo cuán religiosos son en todas las cosas, pues mientras caminaba la ciudad y observaba sus objetos de culto, me encontré con un altar con la inscripción al Dios no conocido. Me encantó este puente sobre el que Pablo edifica sobre los principios ya, sobre las creencias que existían en esa cultura. Incluso ahí él cita a un poeta de la época y les dice, yo les voy a hablar de este Dios no conocido. Y dice, como dijo el poeta de ustedes, somos su descendencia. Por ejemplo, y cita ahí una frase popular conocida. No tiene miedo a que eso contamine la unción que él portaba. Estrategias. Él sabía quién era y sabía en quién había creído.
Y Pablo les dice, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, aquel que es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Esto obviamente les tendría que haber llamado la atención porque justamente sus dioses habitaban en templos hechos por el hombre. Él sabe como evangelista astuto, él sabe qué tomar de la cultura, qué aprovechar y obviamente qué desechar, pero no entraba en una guerra absoluta o en una aceptación absoluta de todo lo que lo rodeaba. Cuando él iba a predicarle a los judíos, acá él le predicó a los gentiles, a los griegos paganos, pero por ejemplo, cuando él le iba a predicar a los judíos, él les daba un discurso que parecía algo que uno lo podría leer en un libro de historia contemporánea, porque él les relataba todos los acontecimientos, la descendencia de Abraham y las generaciones y el hijo y el rey y el profeta tal dijo tal cosa y acá estaba hablando de Jesús y les explica de una manera magistral las escrituras antiguas, la Torá, bueno, el Pentateuco sería en nuestro caso, se los explica de una manera magistral y a los judíos les llegaba de esa manera. Acá yo le estoy contando un poco esto de a qué se refiere con que a los judíos como judíos y a los gentiles como gentiles. Acá vemos esto exactamente. Cuando iba un esclavo, él se presentaba también como un esclavo, además de que era una persona muy servicial, pero él también se puede identificar porque él sabía lo que era ser un esclavo de la ley de la libertad, un esclavo de la ley de vida, como dice él, de la ley de Cristo. Él hace lo que el Señor quiere que hagamos, pero estoy seguro que él también, eso es algo que nos trae satisfacción a todos, hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Hay un versículo, y esto yo lo he experimentado y nunca jamás me lo olvidé, esto de la flexibilidad y de la valentía también. Yo era chico, yo todavía estaba, creo que en mis primeros años de universidad, estaba en el profesorado de arte, pero era el inicio. Y me acuerdo que en Campana se había formado una agrupación de profesionales cristianos, que mis padres estaban ahí, y yo un día tenía que dar como hablar sobre la juventud y los estudiantes y cómo alcanzar a los estudiantes para Cristo. Pero tenía que hablarlo adelante de pastores, profesionales con mucha experiencia, digamos los profesionales cristianos que no eran los estudiantes, sino que yo tenía que contar como estudiante cómo era mi trabajo. Y era una de mis primeras épocas así, hablando a personas que yo realmente respeto, admiro y que para mí son autoridad ética, emocional, espiritual, por testimonio. Y yo me acuerdo que estaba en casa, me acuerdo específicamente dónde estaba. Estaba en un lugar del comedor. Y a mi mente viene Lucas 12:12. Lucas 12:12. Y todo el tiempo a mi mente venía Lucas 12:12. Lucas 12:12. Este pensamiento de yo, bueno, me está como la publicidad del pajarito carpintero. Voy a la Biblia. ¿Qué será esto? Y dice, Lucas 12:12. Lo voy a leer desde el 11 para que entiendan el contexto. Dice, cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque cuando les llegue el momento de hablar, esto es el versículo 2 específicamente, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir.
Entonces el discipulado es estratégico, pero estratégicamente simple. Buscar los puntos de identificación, estar abiertos, sensibles a lo que nos rodea, no con una actitud de condenación, sino de entender lo que está pasando, ver lo que se puede aprovechar desde la empatía y el amor y la valoración al prójimo, acercarse, no quemar los puentes que puede haber, como si vemos a alguien que es creyente, no quemar ese puente. Al contrario, usarlo y con la convicción, como dice Lucas 12:12 en la Biblia, que el Espíritu Santo en ese mismo momento nos dirá lo que se debe decir, y si quieren, no dudo también, lo que se debe hacer. Y vuelvo a algo que es maravilloso. Tenemos el Señor como trono en nuestra vida, es nuestro corazón. El Señor habita en nuestro corazón. Rey y Señor. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. También en griego, mente y corazón muchas veces es la misma palabra, directamente. Confiemos en eso, confiemos en el Evangelio, confiemos en las buenas noticias. Confiemos, vivamos con seguridad, con convicción de que, como así la tuvo Moisés al poner el pie en el agua y que el mar se abra, y que vamos a caminar por ahí. Y encaremos el discipulado con ni siquiera diría valentía, porque si uno sabe que está haciendo las cosas que debe hacer, con confianza más que con valentía, diría. Es lo natural, bíblicamente hablando, humanamente hablando, amorosamente hablando, respetuosamente hablando, aún desde el sentido común. Desde el sentido común. Si quieren, después podemos entrar en libros de discipulado, en lectura de la Biblia, en oración, en cómo orar por los enfermos. Todo eso también es parte del discipulado. Por supuesto que sí. Pero encaremos todo con naturalidad, para no estar ni siquiera cerca, como decíamos al principio, cerca del reclamo que se les hacía a los fariseos, que eran personas que hablaban y hablaban mucho y le decían a todo el mundo lo que debían hacer, pero que poco ponían por obra. Seamos como Jesús, que lo que de él llamaba la atención es que él vivía lo que predicaba, y de una forma poderosa, pero así como poderosa, natural también. Así que bueno, amados, vamos a orar por esto y nos vemos el próximo sábado. Esta reunión, hoy no leí comentarios, esta reunión está grabada porque hoy, bueno, tuve que ir a predicar a una iglesia, a pintar en vivo, a una congregación. Entonces, bueno, los dejé con este video, pero bueno, el próximo sábado estaremos en vivo como todos los sábados y vamos a orar. Señor del cielo y la tierra, que no habitás en templos hechos por manos de hombres, como dijo el apóstol Pablo, sino que habitás en nuestro corazón, y también, como el apóstol Pablo dijo en esa misma predicación, vos sos el Dios en quien nos movemos, en quien habitamos, quien nos rodea, quien está en todas partes, Señor. Te pido que nos des estrategias guiadas por el Espíritu Santo, la flexibilidad del viento, a veces de un lado, a veces del otro, para acá, para allá, pero siempre dándote la gloria a vos, Señor, haciendo discípulos, inspirando fe en otras personas, invitándolos a creer en el Dios que los creó y que los ama, y que es la mejor decisión que pueden tomar en la vida, Señor. Gracias, Padre, que
que nuestra motivación siempre es buena para ser discípulos, porque queremos lo mejor para la vida de las personas y al mismo tiempo te estamos siendo obedientes. Gracias, Señor. Inspiranos, guíanos y también despojanos de toda estructura que esté frenando el avance del reino, Señor. Mejor dicho, el avance del reino a través de nosotros, porque el reino avanza contra viento y marea, como dice la Biblia. Pero queremos ser parte de ese avance, no queremos ser simplemente espectadores de lo que vos estás haciendo. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús, bendigo con confianza para el discipulado, con confianza a mis hermanos, a mis amigos que están viendo. En tu nombre, Señor, gracias. Te pido que tengan una semana bendecida, una semana en victoria, una semana llena de testimonios espectaculares. De tu amor, de tu bondad, de tu poder, de tu libertad, de tu sanidad, de tu provisión, de tu consuelo, de tu dirección y de tu inspiración, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, gracias por estar y el próximo sábado nos vemos en vivo. Un abrazo grandísimo. Chau, chau.